Si vives en Latinoamérica, alguna vez te debes haber preguntado ¿por qué eres pobre? ¿Por qué tu país es pobre? Es una pregunta que yo me la he hecho muchas veces, demasiadas veces yo diría, y he llegado a una conclusión que quiero compartir contigo. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a un episodio de Los Secretos para Crecer. Mi nombre es Robinson Garavito. Comencemos. Desde que tengo uso de razón, y ya paso de los 50 años, he escuchado que mi país, la República Dominicana, donde nací, es un país tercermundista, que es un país en vía de desarrollo. Y siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Cuándo dejaremos de ser un país tercermundista? ¿Cuándo dejaremos de ser un país en vía de desarrollo? Pero también escucho que dicen lo mismo de los otros países, de México, de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala. Todos somos países en vías de desarrollo. Entonces siempre me ha surgido la siguiente interrogante. ¿Por qué si México tiene petróleo y exporta petróleo, incluso exporta muchísimos rubros, muchísimas otras mercancías, por qué México es pobre? ¿Por qué si Venezuela vende petróleo, exporta petróleo, es pobre? ¿Por qué si la Argentina, que es un país grandísimo, productor de carne, productor de vino, de muchísimas otras cosas más, es pobre? Y si sigo mencionando los países no voy a terminar. ¿Por qué si Latinoamérica tiene tanta riqueza es pobre? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué hicieron esos otros países? ¿Por qué países que en la Segunda Guerra Mundial fueron totalmente destruidos, como el caso de Alemania, el caso de Japón? Porque ellos se volvieron ricos cuando algunos de ellos tienen menos territorio rico, menos productor que el nuestro. ¿Por qué? Mucha gente me decía, lo que pasa es que los políticos son ladrones, los políticos se apropian del presupuesto, pero eso no es tan simple como eso. Eso no quiere decir que no sea cierto, que muchos políticos son ladrones, es verdad, pero eso va más allá de ahí. Entonces, pensando en todo esto, llegué a la conclusión de que tiene que ver con el modelo de educación que tenemos. En Latinoamérica nos enseñan a memorizar y a repetir. A usted le dan historia, por ejemplo, desde que cuando usted entró por primera vez a la escuela, le dan la historia. Usted tiene que aprender los nombres de los independentistas y memorizarlo uno por uno, lo que hicieron, la gesta que llevaron a cabo y memorizarla y luego repetirla. Lo propio se da con todas las materias, memorizar y repetir, pero no nos enseñan a pensar de forma crítica. Si a alguien no se le enseña a cuestionar, esa persona no puede avanzar, porque el que no tiene la capacidad de cuestionar cree todo, no cuestiona nada. ¿Por qué ustedes creen que muchos líderes de sectas religiosas han llevado a mucha gente a suicidarse en masa? Porque esos pobres infelices no le enseñaron a pensar de forma crítica y ellos creen todo lo que le dice el líder religioso. Igualmente creemos todo lo que nos dicen los políticos sin cuestionarlo. Y nos venden sueños, pero el problema no son ellos, porque ellos también vienen del mismo modelo educativo tuyo y mío. Lo que pasa es que Latinoamérica tiene que entender que de la única manera que puede superar su realidad es cambiando su modelo de educación. Basta ya. Siempre me he preguntado por qué si la República Dominicana, donde vivo, tiene playas de arena blanca y agua azul turquesa y recibe 6 millones de turistas al año, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué los latinoamericanos vivimos con 150 y $200 al mes? ¿Por qué? Basta ya. Deja ese orgullo rancio. Me da pena cada vez que veo algunos videos de gente que presentan en YouTube en los países latinoamericanos diciendo, este es mi mejor país, no existe un país como el mío y mira qué lindo y qué bien estamos. Mentira. ¿Sabes a quién te pareces? Te pareces al esclavo que brilla la cadena que lo ata, le da pintura a la cadena y la pone muy bonita para que la cadena se vea reluciente. Eso es lo que parecemos. Latinoamérica va a seguir siendo subdesarrollada por siempre porque no sabemos pensar. No le exigimos, por ejemplo, a los políticos que nos diseñen un plan estratégico, que nosotros podamos cuestionar ese plan y decirle, no, eso no es cierto, porque tú no me puedes implementar esa política que me estás diciendo que vas a implementar, porque de dónde tú vas a sacar, por ejemplo, los recursos. ¿Cómo tú vas a lograr tal o cual cosa? No, simplemente el político dice, cuando yo gane voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro, y todo el mundo aplaude como foca.
y todo el mundo va a votar por ese político. Y así no vamos a avanzar. Latinoamérica no va a avanzar si no cambia el modelo educativo, te repito, porque no nos enseñan a pensar. A mí no me enseñaron a pensar, a ti tampoco. Tú quieres darte cuenta de lo que te estoy diciendo. Tú pones en la internet, tú googleas, perdón que moví la cámara, tú googleas cuántos libros lee en promedio cada país de Latinoamérica y te vas a dar cuenta que no leemos. Cuando lo comparas con los países de Europa, cuando lo comparas con Estados Unidos, te vas a dar cuenta que no leemos. Y si una persona no lee, no puede desarrollarse, porque el músculo del cerebro se atrofia. El cerebro es como cualquier órgano. Tú ese brazo, yo ese brazo, por ejemplo, lo dejo de utilizar y duro ahí con él así 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses sin moverlo. Y el cerebro lo va a desactivar, lo va a desactivar. No lo voy a seguir usando. Igual pasa con el cerebro. Si no lees, no ejercitas el músculo del cerebro. Entonces, si no leemos, no podemos desarrollarnos. Vivimos ahora mismo en la era digital. Nunca el mundo había tenido tanto nivel de desarrollo. Tenemos una biblioteca gigante a un clic de distancia en un celular. Sin embargo, estamos en la época que menos se lee, que menos se investiga. Entonces, ¿qué hacemos teniendo tanta tecnología con cerebros atrofiados? Entonces, vamos a seguir siendo subdesarrollados. Siempre lo vamos a seguir siendo. Yo voy a vivir en un país subdesarrollado. Mis hijos viven en un país subdesarrollado. Mis nietos seguirán viviendo en un país subdesarrollado. ¿De qué manera puede avanzar un país? Te repito, cambiando el modelo educativo. Te voy a narrar esta historia o experimento. Una vez unos científicos colocaron 5 chimpancés en una jaula. Dentro de la jaula colocaron una escalera en el centro y sobre la escalera un racimo de plátanos maduros. Cada vez que uno de los chimpancés intentaba subir un peldaño para tomar uno de los plátanos, los científicos le tiraban agua fría a los 4 que quedaban debajo. Así fueron ellos intentándolo y cada vez que alguien lo intentaba, le echaban agua fría a los que quedaban debajo. Llegó un momento que entre todos se pusieron a una para evitar que cualquiera de ellos subiera a la escalera. Y cada vez que uno lo intentaba, entonces lo mordían, lo pateaban. Al final todos se resignaron y nadie subía a la escalera, todos estaban ahí. Cuando los científicos vieron que los chimpancés no hacían nada, entonces extrajeron 2 chimpancés y llegaron 2 chimpancés nuevos, los sustituyeron. Los 2 que estaban dentro, uno de ellos intentó subir la escalera y pasó lo mismo, lo agredieron. El otro lo intentó y lo agredieron. Pero esos 2 que agredieron nunca vieron el agua fría caer, porque los que estaban no le dieron tiempo a subir el segundo peldaño, que era a partir de cuando los científicos echaban el agua fría. Luego entonces sacaron los 3 monos que quedaban, los primeros que vieron el agua fría, y metieron 3 chimpancés nuevos. De manera que los 5 chimpancés que estaban ahí, ninguno le había caído agua, pero cada vez que uno lo intentaba subir la escalera, los demás lo agredían. Y ellos lo hacían sin saber por qué, porque ninguno de ellos le había caído agua fría. Este experimento, que es ficticio, es un invento, no tengo información de que sea cierto, pero lo leí en un libro, grafica lo que somos los latinoamericanos. Creemos sin cuestionar, actuamos. A veces nos dejamos llevar de creencia, de leyenda urbana, de cosas que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros las repetimos sin cuestionarlas. Y muchas veces nos damos cuenta que son incorrectas, pero no las cuestionamos, y lo hacemos, y lo repetimos, y así Latinoamérica no va a avanzar. Ese ejemplo de los chimpancés es lo que está pasando en Latinoamérica. Hacemos cosas sin cuestionar, no sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos. Vamos cada 4 años a votar por los políticos, pero nunca le cuestionamos, no le exigimos, lo primero, que haya un modelo de país. ¿Qué es un modelo de país? Es que se diseñe una política de desarrollo a 15, a 20, a 30 años, donde cada presidente que llegue se monte en ese modelo que ya está prediseñado, sin tener que venir a inventar. Es como le dicen en Estados Unidos, el establishment. O sea, hay algo ya establecido. En Latinoamérica, cada presidente que llega quiere tirar por el suelo lo que hizo el anterior, sin importar que sea bueno. No importa, porque el que viene quiere cambiar las reglas de juego, porque quiere enriquecerse, muchos de ellos. Otra cosa, para que Latinoamérica se desarrolle, las instituciones deben fortalecerse. Los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben fortalecerse. Debe haber institucionalidad.
No crean en esos presidentes que son todólogos, que dicen, no, yo estoy por encima del Congreso y yo disuelvo el Congreso o yo lo disminuyo, o el Poder Judicial, los jueces tienen que darme sentencias que me satisfagan a mí, a mi grupo. Esos son dictadores. Por más que se le quieran pintar como buenos, como gente que quiere el desarrollo, es imposible. El mundo, la humanidad se ha desarrollado a partir del trabajo en equipo. Los seres humanos no somos entes que vivimos apartados, vivimos en sociedad. Y cuando alguien viene con una mochila de resentimiento a cuesta, a quererse presentar como el paladín de la justicia, como el que lo puede resolver todo, como el Superman, es peligroso. Eso pasó con Chávez en Venezuela y ha pasado con muchos otros. Ojo, Latinoamérica. Procura que te fortalezcan las instituciones, no que haya figuras fortalecidas, porque los hombres pasan y las instituciones quedan. No aceptes eso. Vuelvo al principio. Latinoamérica solamente se va a desarrollar cuando tenga un modelo educativo que le enseñe a pensar, a criticar, a decir, no, profesor, no es así, mire, la realidad es esta. Pero nadie en el sistema educativo nuestro puede cuestionar al maestro. Nadie. El que trate de cuestionar al maestro lo mandan para su casa, o lo tildan de contestatario, y no podemos desarrollarnos así. Eso es pensar de manera muy limitada. Si no cuestionamos, no avanzamos. Es imposible avanzar en la currícula, en el pensum de las universidades, de las escuelas de Latinoamérica. Hay muchas materias que ya hay que sacarla de ahí. Estamos en una era donde se está hablando de la inteligencia artificial. Ya hay que poner en la currícula, hablar de inteligencia artificial. Hay que hablar más de programas de computadora que de historia, de geografía. Todo eso está en el celular, está ahí en Wikipedia o está en otros libros más científicos. Porque muchas veces Wikipedia tiene también sus errores. Pero toda esa información tú la tienes hoy a un clic. Ya no estamos en la era de tener que memorizar tanto. Por Dios, Latinoamérica despierta. Exige en tu país que te cambien ese modelo de memorizar y repetir. Eso no sirve. Mientras no te cambien eso, vas a sentirte frustrado y vas a ver cómo el europeo está más desarrollado y cómo el norteamericano está desarrollado. Sin embargo, tú sigues en vía de desarrollo y tú eres tercermundista. ¿Por qué? Porque tú quieres. Basta ya de aceptar las cosas, basta ya de que nos digan que las cosas son de esta manera y punto. Porque no, porque nosotros tenemos cerebro y tenemos que tener capacidad crítica. Si desarrollamos capacidad crítica, nos vamos a poner como por ejemplo Japón y Alemania, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fueron países totalmente destruidos, quedaron en ceniza. Alemania y Japón quedaron en ceniza. A Japón, los Estados Unidos le tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y Alemania, recuerden que Hitler le bombardearon el país, Berlín quedó destruido. Sin embargo, hoy en día son de los países más desarrollados y más ricos. Pero vayan a ver su modelo educacional y compárenlo con el nuestro, para que vean. A ellos les enseñan a pensar, a analizar, a criticar, no como nosotros a memorizar y a repetir. A mí me da pena, cada vez que veo en YouTube, sobre todo, que algunos youtubers van a esos países latinoamericanos y tú ves a sus ciudadanos diciendo, mi país es hermoso, mi país tiene tal cosa, mi país avanzando, estamos creciendo, estamos avanzando. No estamos avanzando nada. Vivimos en este tiempo con 200 y 300 dólares al mes. Los que más ganan 400 y 500 dólares. Eso no es ni siquiera un salario semanal en los Estados Unidos y menos en Europa. Mientras estemos viviendo con 200 y 300 dólares al mes, no vamos a desarrollarnos. Mientras tengamos universidades y escuelas con un modelo que nos enseña a memorizar y a repetir, no vamos a desarrollarnos. A partir de hoy, no aceptes eso. Trata de cambiar. Tu generación no puede ser la mía. Tu generación está llamada a no repetir los errores míos y de las que tuvieron antes que yo. Ojalá que este video te pueda servir de mucho y que lo puedas poner en práctica y que te pueda ayudar a despertarte, a despertar. Bien, si llegaste hasta este punto del video,
y te gustó y entiende que de alguna manera este contenido te va a colaborar contigo en tu desarrollo y aún no estás suscrito a mi canal, te sugiero que por favor lo consideres, también que me des un me gusta y que lo compartas para que el contenido le llegue a más personas. Ayúdame a expandir este modo de pensar. Será pues hasta un nuevo episodio de Los Secretos para Crecer.